Hablamos entonces de la enfermedad de Chagas, ¿ya? Esta parasitosis la tienen que conocer bien. Existe en Potosí, es una parasitosis que tiene repercusión en la gente, especialmente del área rural, por lo que ustedes es un requisito indispensable que deban conocer esta parasitosis, ¿no? Sería ilógico que ustedes no dominen esta parasitosis siendo de Potosí. Hay varias provincias de Potosí, Tupiza, Cotagaita, sin ir muy lejos, Betanzos, todos esos lugares tienen al vector, a la vinchuca, que es el vector el que va a transmitir esta parasitosis. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Chagas? No me gusta hablar de historia debido a que, pero aquí les voy a decir así rápidamente. Se llama enfermedad de Chagas en honor a un bioquímico brasilero, Carlos Chagas, que es el que ha descubierto el trypanosoma en la sangre de algunos animales y después lo ha correlacionado con la misma presencia de estos parásitos en la sangre. Decimos nosotros entonces de que es una infección de los mamíferos, aquí estamos incluidos nosotros, el ser humano, y de los triatominos, que son prácticamente la vinchuca, comúnmente conocida como vinchuca. Su nombre científico es el triatoma. Hay varias especies de triatominos que lo vamos a describir algunos. Y es producida por un parásito. El parásito prácticamente es el Trypanosoma cruzi. Ese es el parásito protozoo flagelado con kinetoplasto. Esa es la clasificación de este parásito. Los triatominos, las vinchucas, son los vectores y el ser humano y algunos animales son los hospederos. El ciclo biológico. Es muy sencillo, pero aquí es importante que ustedes tengan que prácticamente tomarlo muy en cuenta, porque vamos a ver que no es por la picadura de la vinchuca donde nos vamos a infectar, ¿ya? Me van a tomar prácticamente la atención. Vean ustedes, aquí lo vamos a ver a la vinchuquita, ¿ya? Esta vinchuquita prácticamente, acá también lo vemos, acá también es así como es la vinchuca. Para infectarse tiene que chupar sangre, ¿no? De una persona o de algún animal mamífero que tiene la enfermedad de Chagas. Chupa la sangre, ¿no? Vean ustedes acá, esta flechita, empezaremos de esta flechita, ¿no? El ser humano. Entonces la vinchuca va a chupar la sangre. En la sangre de esta persona está circulando los tripomastigotos sanguíneos, se llama. Chupa la sangre la vinchuquita y esta vinchuca en el intestino llega al intestino anterior, que está en la parte cerca a la cabeza, y se va a convertir en la parte media del intestino en epimastigotos. Ahí es donde se divide el parásito bajo la forma de epimastigotos, en el tipo de reproducción por fisión binaria, ¿ya? Una vez que se ha multiplicado, pasan al intestino posterior y se convierten en tripomastigotos metacíclicos. Vean ustedes acá, estos son los epimastigotos, están en el intestino medio y luego al intestino posterior y se convierten en tripomastigotos metacíclicos, ¿no? Entonces esta bichuquita, vean, ha ingerido sangre y se está multiplicando y está saliendo mayor cantidad de parásitos. Y esta bichuquita va a tener que infectar. Se ha infectado la persona enferma y tiene que ir a picar a una persona sana, ¿no? Pero no le inyecta a través de la prosmosis. Ustedes están viendo que la forma infectante es el tripomastigoto y está en la parte posterior. Entonces esta bichuquita tiene que eliminar estas formas infectantes a la piel de la persona que va a picar y en sus deyecciones va a eliminar los tripomastigotos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la vinchuquita pica a una persona sana, chupa sangre, ¿no? Como hemos visto, chupa sangre, se llena su vasiguita y estimula que se defeque, se haga caquita en la piel. Nosotros que en la noche generalmente pica la vinchuca,
nos tenemos que rascar esa parte donde nos ha picado y están sus caquitas de la vinchuca. Rascamos en forma inconsciente en la noche y a través del rascado producimos una erosión de la piel, ¿ya? Y las heces que están ahí cercas, nosotros lo vamos a prácticamente introducir a través del rascado las heces a la piel que está erosionada y por ahí ingresa el tripomastigoto metacíclico, que es la forma infectante. Y vean ustedes cómo este tripomastigoto va a llegar a través de la circulación y se va a diseminar en el ser humano. Ya vamos a ver en qué órganos se va a diseminar, especialmente a nivel del corazón, que es donde el daño que va a provocar, y a nivel del intestino, a nivel de del intestino grueso y del esófago, a través de la circulación, y va a ir a destruir los plexos nerviosos que existen ahí para que los destruya, y vamos a ver, de ahí se ocasiona la lesión que vamos a indicar enseguida. Los datos epidemiológicos se va a constituir en un gran problema de salud pública en diversos países de Latinoamérica. Les vuelvo a repetir, en Bolivia vamos a ver que se encuentra prácticamente en áreas endémicas, son lugares donde existe toda la vida, especialmente en los valles. Hablamos de Cochabamba, de Tarija, de Sucre, de Potosí, en algunas provincias de los valles que tiene Potosí, a una altitud más o menos entre los 1.000 y 2.800 metros. Por debajo y por encima de estos no existe el vector, entonces no vamos a encontrarlos, ¿no? En el llano hemos encontrado a partir de los 400 metros de altura. Estamos hablando más o menos de Santa Cruz, y no se ha encontrado en Pando, no se ha encontrado en Beni, pero en algunas provincias de Santa Cruz sí, ¿ya? Donde predomina el vector, que es el Triatoma infestans. Para nosotros el nombre científico y la especie más frecuente es el Triatoma infestans en Bolivia. Los triatomas que infectan se van a distribuir desde el paralelo 43, latitud norte, es decir, desde la parte sur de Norteamérica, hasta el paralelo 49, latitud sur de la región central de Argentina. Toda esa parte prácticamente existe la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? ¿Cómo nos vamos a infectar nosotros? Ya un poco les he dado en ciclo biológico, pero nosotros nos vamos a infectar, vean ustedes, por infección vectorial. Quiere decir que lo principal es esta vinchuquita, la que nos va a infectar a través de su caquita que deja en la piel, y nosotros con el rascado metemos a la piel los tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Entonces son por deyecciones de los triatomas, en este caso el triatoma infestans, llamada como vinchuca. Pero también podemos infectarnos en la no vectorial, es decir, no por la presencia de la vinchuca, sino por transfusión sanguínea. Es una persona que tenga Chagas y que done sangre, prácticamente a través de la sangre transfundida vamos a introducir los tripomastigotos a la persona sana. Congénita de una persona embarazada que se infecta va a llevar a través de la circulación fetoplacentaria a los parásitos. El trasplante de órganos, bueno, estos prácticamente han quedado un poquito ya a la historia, pero se menciona todavía en la literatura, porque para trasplantar un órgano se les hace todo tipo de estudios, ¿no? Entonces ya prácticamente no se produce por esta vía. Los accidentes de laboratorio, los bioquímicos que manipulan sangre infectada de una persona con Chagas pueden sentir una cortadura, una pinchada con algún objeto que está contaminado y puede de esa manera infectarse. ¿Qué daño va a provocar este parásito? Se ha visto que este parásito va en los estudios histopatológicos de personas que han fallecido, se ha hecho los cortes de los órganos que han sido afectados y se ha visto que había lesiones inflamatorias por mecanismos inmunitarios o autoinmunitarios a nivel del corazón y a nivel del tubo digestivo. Vean ustedes acá un corazón grande, ¿no? Aquí vemos el colon también, que es el intestino grueso, ancho y largo. Ya vamos a ver las manifestaciones clínicas
cómo se produce, ¿no? También se ha visto lisis, o sea, destrucción de las células miocárdicas, ¿no? Las lesiones perivasculares y de los plexos nerviosos del sistema nervioso, en este caso del sistema autónomo, del simpático y parasimpático del intestino, se ha visto que hay destrucción de esos plexos, lo cual vamos a ver cómo ocasiona el daño. ¿Cómo podemos nosotros saber que una persona tiene Chagas? Vean ustedes, aproximadamente el 95% en la fase aguda, prácticamente el 5% apenas tiene estas manifestaciones que les voy a mencionar. El 95% en la fase aguda no tiene ninguna manifestación. Es por eso que es difícil diagnosticarlo en sus etapas iniciales, ¿no? Entonces, por eso es de que algunos signos característicos los vamos a ver. Esta imagen es típica del signo de Romaña-Massa, eso no tiene que olvidarse nunca. Es cuando un ojo aparece, al día siguiente aparece en la mañana, así como alguien le hubiera pegado, le hubieran dado un puñete en un ojo, pero le preguntamos al paciente qué ha pasado, qué te has caído, te has golpeado, dice nada, así despertado. Este es el signo de Romaña-Massa, que es un edema bipalpebral, los dos párpados están inflamados, ¿no? Y con adenitis alrededor, ¿ya? Entonces, ese es el signo característico que en un 5% de las personas presentan eso. Pueden tener también fiebre, hepatoesplenomegalia, es el aumento del hígado y del vaso, poliadenopatías en distintos lugares y el compromiso cardíaco y nervioso de distinta forma, ¿ya? Eso es en la fase aguda. En la fase latente, hay 3 fases en realidad de las manifestaciones clínicas. Una fase aguda, donde les he dicho sus síntomas. En la fase latente, esto dura más o menos entre 10 y 20 años, donde no existe nada, no se ha presentado absolutamente nada. Es como si la persona estuviera sana en ese lapso. Sin embargo, el parásito ya se ha ocultado y está empezando a hacer daño en esos órganos que les he mencionado. Y prácticamente en la fase crónica es donde vamos a encontrar la sintomatología. Ya tardíamente, después de 10 o 20 años, ya no podemos hacer nada, ¿no? Lamentablemente el tratamiento que podemos nosotros haberlo realizado en fases iniciales tiene cura la enfermedad de Chagas. Pero cuando ya ha destruido, como vemos acá, los plexos nerviosos, etcétera, etcétera, ya no se puede. Vamos a tener que utilizar los marcapasos. Vean ustedes, va a provocar una arritmia cardíaca por destrucción, lisis de las células cardíacas, por destrucción, vean ustedes, de la inervación, va a haber un bloqueo. Nosotros en el electrocardiograma, si le hacemos a una persona con Chagas, con alteraciones cardíacas, vamos a ver que hay un bloqueo, no va la electricidad. Ustedes conocen por fisiología, por histología, que el corazón está inervado, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un bloqueo completo de la rama derecha de las de His y un hemibloqueo anterior de la rama izquierda, ¿no? Entonces esto hace de que el corazón no funcione bien y con el tiempo el corazón se agrande, se vuelva grande y no pueda realizar el bombeo. Entonces, en algunos casos incluso la persona puede morir por insuficiencia cardíaca con una muerte súbita o al final prácticamente este corazón va a seguir latiendo en forma cansada y ya nosotros diagnosticamos y hay que colocarle a este tipo de pacientes el marcapaso, que nosotros llamamos, ¿no? Que es un aparatito que da una frecuencia cardíaca electrónicamente y el corazón, podemos alargar la vida de este tipo de pacientes. Les decía, puede provocarse la muerte súbita, puede haber falta de apetito y distensión abdominal por destrucción del plexo nervioso de la parte simpática y parasimpática a nivel de la inervación del esófago y el colon, lo que hace que este órgano se agrande, se vuelva ancho, tanto el esófago como el colon. En el Brasil, los síntomas más frecuentes son problemas cardíacos y problemas del esófago. En Bolivia se ha visto que los daños que más ocasionan a nivel del corazón y a nivel del colon. Vean ustedes acá cómo está el colon, ¿no? Ancho, se distiende el abdomen, como ven acá, se distiende, permanentemente están con abdomen distendido, ¿ya? Esto es en Bolivia y acá en algunos casos se ve a nivel del esófago en el Brasil, ¿no?
El Chagas congénito en la persona que está embarazada, que si se infecta con Chagas, el niño puede nacer prematuro, ya que decir, antes del periodo de embarazo, ¿no? Se adelanta prácticamente y el niño puede fallecer si es que sale con deficiencia, ¿no? También va a haber hepatosplenomegalia, compromiso variable del sistema nervioso central y cardíaco en el nuevo ser, ¿no? Bien, con todos estos aspectos clínicos que nosotros pensamos, lamentablemente, vuelvo a decirles, la poca sintomatología en la fase aguda y en la fase latente hace de que nosotros no hagamos el diagnóstico temprano. Lamentablemente hacemos el diagnóstico en etapas tardías, en la parte de la fase crónica, y ya realmente ya sin poder hacer nada, ¿no? Si nosotros diagnosticamos en la fase aguda, existe tratamiento con el besnidazol y el nifurtimox. Existe incluso un programa de Chagas en el CEDES, que es el tratamiento gratuito con besnidazol. Si nosotros descubrimos o diagnosticamos en fase aguda, eliminamos al bicho y ya no nos provoca daño, como hemos mencionado, como en el caso de la fase crónica, ¿no? Para el diagnóstico es importante los antecedentes clínicos y epidemiológicos. Hay lugares endémicos, ¿no? Como les he mencionado en Potosí, Tupiza, Cotagaita, bueno, hay una infinidad de provincias de Potosí, de clima más o menos templado a cálido, entonces es ya permanentemente existen casos de Chagas. Esos antecedentes nos van a permitir de que nosotros debemos realizar los exámenes en esos lugares, en pacientes, mejor si hacemos a todos, ¿no? Comentarles, por ejemplo, en lugar de Poblado de Betanzos, han ido el programa de Chagas y a todos les han ido a sacar la prueba rápida, el StatPack se llama, para Chagas, y han diagnosticado varios casos, ¿no? Sin tener ninguna sintomatología, y se ha hecho el tratamiento y prácticamente se ha logrado eliminar al parásito en varias personas. El estudio que se puede realizar es la gota gruesa, igual que la malaria es una gota del pulpejo de dedo y ahí están, como han visto, podemos encontrar a los tripomastigotes. El método de Struth en la fase aguda es importante, solamente se utiliza este método en la fase aguda de la enfermedad, porque están circulando los parásitos en la sangre. ¿En qué consiste este método? Se saca sangre en un tubito de ensayo y se lo lleva a la centrifugación, se le hace dar vueltas la sangre y se sedimenta la parte sólida de la sangre y es ahí donde están los parásitos. En el sedimento lo llevamos a la observación microscópica y encontramos a los tripomastigotes metacíclicos. El seno diagnóstico podemos utilizarse en la fase aguda, la fase crónica. ¿En qué consiste? Es una técnica que prácticamente lo realizan en Lhasa de La Paz y es a través de usar a los triatominos juveniles, ¿no? Se tienen ahí criaderos de vinchucas en el laboratorio. Si nosotros sospechamos de una persona, solicitamos el seno diagnóstico y va al Lhasa a La Paz y prácticamente colocan una vinchuquita en el abdomen del paciente. Esta vinchuquita se alimenta de la sangre. Hemos dicho que la vinchuquita tiene la particularidad de que en su intestino se va a multiplicar el parásito, ¿no? Entonces, chupa la sangre la vinchuquita, nosotros tenemos que sacrificarlo y estudiar a la vinchuquita. Si es que la persona tiene Chagas, se va a multiplicar. Si no tiene, ha chupado sangre, entonces la vinchuca no se ha infectado, ¿no? Los métodos indirectos son muy buenos. El método de ELISA es parecido a lo que estamos hablando de las pruebas rápidas para el coronavirus que ahora están solicitando, ¿no? Es la detección de anticuerpos en la sangre. Si bien son pruebas altamente sensibles, pero no son específicas, ¿no? Pero nos dan una pauta, ¿ya? Pesquisamos nosotros al parásito en el 95% de los casos crónicos, porque ya tienen anticuerpos. Pero también podemos detectar a los casos agudos y crónicos en un buen porcentaje. Bueno, el tratamiento ya hemos indicado. ¿Qué debemos hacer para tratar de no infectarnos con esta enfermedad? El CEDES tiene un programa de Chagas y lo que hacen es, vean ustedes aquí, van con sus insecticidas de acción residual
El tipo de casa, vean ustedes, una casa precaria de adobe en nuestro lugar, en el altiplano. En el oriente, en los valles, por el calor, son apenas chozas con plantas en los techos, una infinidad de orificios donde se oculta la vinchuca en el día y en la noche salen a alimentarse de sangre. Esa es la particularidad de la vinchuca. ¿Qué hacen estos personajes del CEDES? Responsables del programa van a fumigar con insecticidas que se quedan por un buen tiempo, entre 6 a 1 año, en todas las rendijas. Entonces la vinchuca muere y ya no puede venir una vinchuca ahí a ocultarse. Eso es lo que se hace, la eliminación del vector con un rociado de insecticidas. Como ve acá, todas las casas, debajo de las camas, etcétera, etcétera, se hace el rociado. Esta es la casa chagásica clásica en el Potosí, con techos de teja, pero con caña hueca, ¿no? En Tupiza nosotros hemos ido a un viaje de estudio y hemos visto que las casitas tienen aquí una especie, y no tejas, ¿no? Tienen prácticamente de estas plantas, lo han cubierto todo el techo y una infinidad de orificios donde se oculta el vector, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es mejorar la vivienda. No tiene que haber orificios, aberturas en las paredes ni en los techos, porque ahí se oculta. Entonces es bueno cambiar, sería bueno hacer un programa, yo reclamaba en la gestión de Evo, de que en vez de que gasten canchitas, mejore las viviendas de las personas. Vean ustedes estas casas con paredes lisas, el techo cielo raso o tumbado, darles no sé, material para que cada persona mejore su vivienda. De esa manera nosotros vamos a prácticamente eliminar al vector y no esté en nuestras viviendas, ¿no? La educación sanitaria, nosotros debemos enseñar a la gente, ¿no?, de cómo es esta vinchuquita y qué enfermedad nos produce. Eso no debe faltar nunca. Cuando ustedes sean médicos y vayan a las provincias, siempre tienen que enseñar en los lugares endémicos, ¿no? Bien, ahí terminamos con el segundo tema. Si alguien tiene alguna pregunta, prácticamente estoy para responder o absolver su inquietud. Bueno, como no estudian... Doctor, Dígame. quería preguntarle su fuente de infección. ¿Necesariamente va a ser la única fuente de infección la vinchuca o va a tener otra fuente de infección? Ya, la vinchuca se constituye como un vector, no es la fuente de infección, ¿ya? La fuente de infección es el ser humano que tiene chagas o algunos mamíferos domésticos especialmente o silvestres que viven en esos lugares como roedores, etcétera, etcétera, que son los reservorios, ¿ya? Ahí está la fuente de infección. La vinchuca es solamente el vector de esa fuente de infección, va a extraer los parásitos y va a llevar al ser humano, ¿no? Entonces, la fuente de infección, el ser humano y animales mamíferos. Esa es la fuente de infección para su cuestionario. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Entonces, viendo nuevamente, jóvenes, la próxima clase tienen su primer repaso de estos dos temas. Elaboren, no se hagan ganar con el tiempo. Agarren su cuestionario, las mismas preguntas, resuélvanlas, las preguntas, y aquellas que no las puedan resolver, las vamos a resolver acá en la próxima. Tenemos 10 minutos antes de la siguiente clase que la vamos a perfeccionar su cuestionario, ¿ya? Pero voy a evaluarles, o sea, a las personas que llame, las voy a evaluar ya, sobre 5 puntos es la evaluación del segundo parcial. Entonces les recomiendo estudien y hagan sus cuestionarios. Bien, jóvenes, hasta la próxima clase.